Mis hermanos, si tengo que hacer una nota aclaratoria antes de comenzar este sermón. Este sermón ha sido uno de los que más me ha como golpeado a mí en mi entendimiento de mi rol como pastor. Particularmente me ha golpeado en el entendimiento de qué es la iglesia, qué es la iglesia. De antemano les pido que me excusen si de pronto va a ser duro, si va a ser duro la palabra. Yo por mi personalidad no quisiera que nada los entristeciera, como dice Pablo, pero he orado también que si esto trae tristeza, que produce arrepentimiento en el corazón, pues entonces que así sea, ¿sí? Eso, ahí termina la nota aclaratoria. Quisiera comenzar preguntándoles qué significa la iglesia para ti. A ver, ¿qué significa la iglesia para ti? La iglesia es un lugar donde congregamos para adorar a Dios. Congregamos para adorar a Dios. ¿Qué más? Donde crecemos y nos limamos. Crecemos y nos limamos, sí. ¿Qué más? Donde podemos descansar en el Señor. Donde podemos descansar en el Señor y en su palabra. Ok. El resto no tienen ni idea porque vino acá hoy. Estamos aprendiendo a conocer al Señor. Muy bien. La iglesia, hoy vamos a ver que la iglesia, dentro de todas las cosas preciosas que nosotros entendemos, porque me faltaron algunas, como bueno, aquí es donde vivimos comunidad, hermandad, donde nos acompañamos a llevar las cargas, donde oramos los unos por los otros, muchas cosas que pasan dentro de la iglesia. La iglesia, puntualmente, este texto nos va a guiar a entender cómo la iglesia es el lugar donde Dios soberanamente ha decidido tratar con tu pecado. La iglesia es el lugar donde Dios soberanamente y porque te ama ha decidido tratar con tu pecado. Pero estábamos hablando con los pastores en esos días, conversamos algo sobre los textos que vamos a exponer en Poblado y en Belén, y hablábamos de unas crisis sociales que estamos viviendo. Ahí llegamos, obviamente hay muchas crisis, pero llegamos a 3 crisis sociales. La crisis de autoridad, la crisis de la relatividad y la crisis del egocentrismo. No sé si has identificado estas 3 cosas en nuestra sociedad. Vimos una crisis de autoridad y ustedes podrán estar de acuerdo conmigo en que en este tiempo realmente es muy difícil que la gente se sujete a otras personas. De hecho, hasta en el trabajo. Estaba hablando con un empresario en estos días y me decía, oye, los pelados de hoy en día sí son muy complejos. Es decir, no les gusta que uno no les puede decir nada porque ahí mismo brincan, no les gusta sujetarse como a la norma, eso a cada rato van como en contra de ella. Uno tiene que cogerlos como con pincitas muchas veces. Y obviamente si estás en una compañía más grande, viene el departamento de recursos humanos, gracias. Claro, a intervenir, a ver qué es lo que está pasando y cómo poder ayudar en la situación. Y ni hablar, cuando sales a un parque recreativo, quienes tienen niños chiquitos como yo tengo una niña chiquita, ¿cierto? Te das cuenta de quién manda en la casa, ¿no? Uno inmediatamente ve quién manda en la casa. Porque los niños cogen a los papás y ya, para donde sea los mueven. Impresionante, impresionante. Nosotros vimos una crisis de autoridad en donde en este tiempo es muy difícil que tú te sujetes a otra persona, ¿sí? La otra crisis que identificábamos era la crisis de la relatividad. Todo en este tiempo es relativo, particularmente lo que quieras llamar bueno o malo. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Muchas veces las cosas que socialmente llamamos malas, ahorita las llamamos buenas y las defendemos, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que de alguna manera ese tatuaje tan popular que se hizo un rapero alguna vez, que decía solo Dios puede juzgarme, es como parte de la identidad y del pensamiento común en este tiempo. Nadie puede decirme qué está mal en mí.
Nadie tiene por qué meterse con mi vida. Este es mi negocio, ¿sí me entiendes? Esta es mi vida. Y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Groseros. Lo que yo quiera. Una crisis de la relatividad. Y en últimas, lo que está bueno, lo que está malo, pues depende de tu forma de ver, de tu perspectiva de vida. Y la tercera crisis es una crisis de egocentrismo, es algo mucho más visible para todos nosotros, donde cada quien vela por lo suyo. Y me decía un hermano hace unas semanas, me decía, mi jefe me dijo, vea, yo por usted no meto ni un pelo. Aquí yo velo es por mi pan. El resto, que bueno, él me decía en otros términos que no puedo mencionar acá, pero el resto, allá verá. En últimas, vivimos en una sociedad donde cada quien vela por lo suyo. Yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, allá ellos, allá ellos. Y es una sociedad que justamente por el egocentrismo muchas veces, y particularmente aquí en nuestra tierrita antioqueña, somos personas que vemos el mal y las cosas erradas, pero no somos capaces de frentear a la gente. Sino que ¿qué hacemos? Evadimos. ¿Y qué más hacemos? Porque no nos quedamos callados. Le trae el chisme y le decimos a la otra persona. Porque nosotros no, de alguna manera, no queremos meternos en la vida de otro. 3 crisis de la sociedad. Que les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que eso ha llegado de pronto, de casualidad, a tocar la iglesia del Señor? La crisis de autoridad en la iglesia. Mi relación es con Dios. ¿Sí me entiendes? Y ahí sale el tatuaje nuevamente. Solo Dios puede juzgarme. Solo Dios puede juzgarme. A mí nadie me tiene que decir que está mal. ¿Sí me entiendes? Dios, de hecho, hasta con versículos bíblicos. Pablo dice que no juzguemos a los hermanos. Así que no entiendo por qué tú me estás diciendo esto. Nadie puede juzgarme. La crisis de la relatividad la vimos en la iglesia, en la forma en que nosotros negociamos el pecado, aprobando las cosas que socialmente son aprobadas. Ejemplo, sé que la palabra del Señor dice que no debo hacer esto, ¿sí? Que no debo hacer esto. Pero pues, hombre, todo el mundo lo hace, es parte de la economía global, así se mueve el mundo. Y empezamos a hacer como ciertas concesiones en la fe acerca de lo que podemos o lo que no debemos hacer, ¿cierto? Es que, mira, sin mentiras el mundo no se mueve. Los negocios no son tan fructíferos si no digo mentiras, ¿sí me entiendes? Y tenemos obviamente la crisis del egocentrismo. Y esta es de las que más dolor me ha causado a mí dentro de la iglesia. Porque es como, yo con mi vida, tú con tu vida, ¿cierto? Allá él o ella con Dios, que se resuelva, ¿sí me entiendes? Y en especial cuando vemos algo pecaminoso en la vida de otro, mira, no, allá el que se entienda con Dios a ver qué va a hacer, eso no es mi asunto. Ojalá que el Señor que ore para que la palabra lo convenza. ¿Por qué? ¿Y por qué esto tiene que estar anclado al egocentrismo? ¿Saben por qué? Porque en últimas, nuestro egocentrismo no nos deja dar pasos de amor hacia anunciar y ayudar al hermano en pecado, sino que justamente nos lleva a un amor propio de, ¿sabes qué? Es que decirle a la gente cosas malucas. Entonces, ¿les ha tocado decir cosas malucas a veces? Uno es como que, ¿por dónde empiezo? ¿Qué te digo? ¿Cierto? Uno como hace rodeos, pero que cuando llega el momento eso es muy incómodo. A no ser que obviamente vengas encendido, pues si quieras vaciarle todas las cosas. Pero cuando de alguna manera quieres hacer el bien a una persona y quieres decirle algo difícil, algo en lo que estás viendo que está fallando, uy, no, saben que no, más bien que el Señor lo convenza. Díganme qué es eso, si no es un amor propio muy grande. Uno que te paraliza al punto que no puedes amar al hermano para decirle las cosas. Ahora, si esta es la realidad de la iglesia, ¿qué creen que pasa entonces en la iglesia con el llamado que tenemos a ser sal y luz, a ser contracultura? ¿Cómo es que la iglesia, que está infectada por estas crisis y afectada por estas crisis, cómo es que la iglesia puede realmente entonces tratar con el pecado nuestro? ¿Cómo lo puede hacer? Para que en verdad sea algo que transforme la sociedad. ¿Cómo? Si nos cuesta sujetarnos, si todo es relativo y si de alguna manera todos velamos solamente por lo nuestro. ¿Cómo? Bueno, hoy es mi deseo que esta palabra
traiga como claridad y traiga, en verdad, mis hermanos, sanidad a nuestra iglesia. Sanidad. Porque si bien hablamos eso de alguna manera como rápida, son cosas que están atentando y destruyendo no solamente la naturaleza de la iglesia, sino el impacto de la iglesia en el mundo. A través de este texto vamos a ver cuál es el papel que juega esta comunidad local. Porque cuando hablo de iglesia no me refiero al título El Redil de Belén, no, a esta comunidad local, esta gente que tienes aquí al lado. ¿Qué papel juega esta comunidad local? Tus hermanos, tus líderes, tus pastores, en tu vida y en tu profesión de fe. ¿Qué papel juega? Y eso es lo que Pablo nos va a ayudar a entender, particularmente la bendición que Dios te ha dado al incrustarte aquí, al traerte a este lugar, al decirte que la fe no se vive en casa viendo ciertos canales o ciertos predicadores en YouTube, que la fe fue diseñada para vivirla aquí, en medio de los creyentes. Vamos a la primera carta de los Corintios, al capítulo 5, por favor. Este texto quizás vaya a rebotarte con algunas preguntas que te animo a que las copies, ¿sí? Si tienes preguntas, anótalas, porque sé que te van a quedar preguntas de este texto. Lastimosamente, no vamos a poder abordarlo con tanta amplitud, pero podemos hablar después. 1 Corintios capítulo 5. Es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús, y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás, para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Ven por qué les digo que van a tener preguntas? Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Padre, qué texto el que nos lanzas esta mañana. Te suplicamos que tu Espíritu traiga discernimiento a nuestro corazón, que derribe precomprensiones que tenemos y distorsiones que tenemos acerca de la iglesia, acerca de la disciplina, acerca del pecado, acerca de la gracia. Límpianos hoy, Señor, límpianos, te lo pido, y que tu palabra traiga renovación, no solamente a nuestra vida, sino a nuestras dinámicas de comunidad, para la gloria de tu nombre. Amén. Pablo, en el versículo anterior, justamente al último versículo del capítulo 4,
Nos está diciendo que si quiere que vaya con vara o con un espíritu amable y sumiso. Y bueno, aquí acaba de sacar la vara, ¿no? Acaba de sacar la vara. Nuestro texto, para quienes les encanta ver como el panorama general, está dividido en 3 segmentos bien grandes. Una sentencia que Pablo dicta ante una situación puntual, en el versículos 1 al 5. La explicación de por qué está haciendo eso, versículos 6 al 8. Y una aclaración puntual de una carta previa, del versículo 9 al 13. Y así vamos a exponer nuestro texto hoy. La sentencia, la explicación y una aclaración que Pablo da. Vamos con el versículo 1 al 5. Si ustedes se dan cuenta, ahí aparece el caso. ¿Cuál es el caso? El caso es que en la iglesia hay, de forma presente, hay un hombre que tiene por mujer a la esposa de su padre. El texto no nos dice qué estaba pasando, pero se puede sospechar que de pronto o el padre murió o el padre se divorció de esa esposa. Lo que sí nos deja claro es que era como su madrastra, ¿sí? Sin embargo, en la época, dice uno de los comentaristas que el incesto, que era el incesto no solamente de padres a hijos, sino de todo vínculo relacional del núcleo familiar. El incesto era uno de los crímenes que todas las culturas, tanto los egipcios como los romanos, estaban de acuerdo que eran terribles, terribles. El castigo, de hecho, que los romanos le daban a alguien que era encontrado en esa falta, era que lo desterraban a una isla. Levítico 18 nos dice particularmente eso. Dios les había dicho al pueblo: no se metan ni con su padre, ni con su madrastra, ni con su padrastro, ni ningún vínculo así, porque eso era deshonrar a su familia, y deshonrar al Señor. Este caso, particularmente, era algo que era tan tenaz, que dice Pablo que ni siquiera entre los gentiles era permitido, ni siquiera. El caso se había puesto como en boca de todo el mundo. Todo el mundo sabía el chisme, ¿cierto? Pero hay que pensar qué es lo que la gente afuera sabía. Porque no solamente era que sabían, ¿no?, que pasaba eso, sino el problema estaba en que de alguna manera la gente no solamente decía: ah, no, allá hay una persona que tiene a la esposa de su papá. No, decía: parece que la iglesia del Señor permite eso. Y saben que como que ni siquiera solamente lo permite, lo celebra. Eso como que es bueno allá, eso como que lo permiten en esa iglesia. ¿Ven la gravedad del asunto acá? Pero ¿cuál es el problema de este caso? El problema no es solamente que esto haya salido de la iglesia, no es solamente que haya pasado dentro de la iglesia, sino que el gran problema que este texto va a abordar es que la iglesia no ha hecho absolutamente nada para solucionarlo. Este es el caso de un pecado no tratado. Este es el caso de una iglesia que no ha tratado con el pecado dentro de él. Pablo nos dice en el versículo 2: no debieran más bien haberse entristecido por lo sucedido. Y ahí Pablo nos deja ver claramente la expectativa que él tenía. Dice: hermanos, es que eso debió haber causado dolor en sus corazones. El darse cuenta del pecado que había entre ustedes, el darse cuenta de cómo el hermano estaba faltando a su familia y faltando al Señor, eso les debió haber dolido en el corazón inmediatamente. Y ahí está el gran problema de este texto, y el gran problema de esta iglesia, y el gran problema de nosotros en nuestro contexto. No duele el pecado. ¿Por qué? Porque eso es cada quien con Dios. Allá ellos verán. Eso no tiene que ver conmigo. Pablo reprende duramente a la iglesia y le dice: ¿cómo es que ustedes llegan a inflarse de orgullo? Es el término bíblico. Inflarse de orgullo por eso. Ahora uno tiene que parar un momentico acá. ¿Cómo llega, hágame el favor, cómo llega una iglesia a mofarse, a enorgullecerse de algo que hasta la cultura reprocha? Muy teso, ¿no? ¿Cómo llega la iglesia a enorgullecerse de algo que hasta la cultura reprocha? Saqué algunas deducciones.
cuando la iglesia vive una religión sin vida, una religión que no transforma. Estos hermanos nos dicen que él estaba ahí, no nos dice nada de ella, parece que ella no hacía parte de la iglesia, pero el hermano estaba ahí. Y el hermano comía con ellos, se sentaba con ellos, celebraba la Santa Cena, oraba, estaba en la reunión de oración y en la alabanza. Ahí estaba él. De alguna manera estaba viendo una religión que no transformaba para nada la vida. Y mi hermano y mi hermana, yo quiero animarte a pensar en algo. Si cuando tú llegaste al Señor Jesucristo, el Evangelio no hizo trastornos, transformaciones y alteraciones en la forma en que tú conduces tu vida, mira, de todo corazón y sin ánimo de ser ningún fariseo, de todo corazón te digo, mira, revisa en qué estás creyendo, porque el Evangelio que predicamos acá trae fruto, trae fruto. Y si no lo estás viendo, te invito a que te hagas una gran pregunta: ¿qué es lo que estoy creyendo? Otra opción que he estado pensando en cómo es que llegaron a ese punto es que la iglesia había tergiversado la libertad y el perdón de Cristo. Parece que la iglesia había entendido la gracia y el amor de Jesús que cantamos en las canciones acá, como que no, es que igual Dios es amor, como aparece por todas partes, y hay perdón para nosotros. Habían entendido que la gracia del Señor Jesucristo les permitía vivir como bien les pareciera. Y empezaron a negociar la verdad. Quizás la iglesia, para que llegara a enorgullecerse de esto, de pronto fue que empezaron a celebrar en aras del amor. Hombre, la mujer ya quedó sola, este muchacho es un buen partido, la quiere, hasta se conocían pues porque iban a la casa y están con el papá, ¿no? La situación en esa época era dura y pues el muchacho la podía sostener, podía acompañar a la mujer. Es que eso es muy bonito, pues ellos se aman y todo. ¿Ven cómo el discurso puede llegar facilito a entrar a nuestra época? Y mis hermanos, no estamos lejos de eso. No estamos lejos. Y ya no hay que salir del país para ver iglesias cristianas de tradición, no solamente avalando la homosexualidad, sino promoviéndola. No hay que salir de aquí, pueden ir a Laureles, ya abrieron una allá. ¿Por qué? Porque el amor puede con todo. Pero mi hermano, si la palabra dice tan claramente eso, tan claramente que la homosexualidad es parte de nuestra relación quebrada con Dios, de nuestra caída, ¿cómo nosotros vamos a llegar a avalar algo? No que nos vamos en contra de ellos, como tristemente ha hecho la iglesia cristiana, pero tampoco llegar al punto de avalar el pecado dentro de la iglesia. La expectativa de Pablo era que ese pecado necesitaba ser tratado, ellos deberían haberse entristecido, pero parece que todo lo contrario, se enorgullecieron, y por eso es que viene la sentencia, esa sentencia tan dura. Versículos 3 y 5. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí presente en espíritu, ya juzgado como si estuviera presente al que cometió el pecado. ¿Y qué es lo que les pide que hagan cuando se reúnan? Expúlselo. Pero ¿qué es lo que dice que es más duro todavía? Entréguenlo a Satanás. Una de las cosas que tenemos que tener clara nosotros es por qué Pablo es tan duro al tratar este pecado, porque es tan inmediato como que ya, sáquelo de ahí fuera. La razón es lo escandaloso que es el pecado, la forma en que se ha perpetuado y permitido dentro de la iglesia, lo público que se ha vuelto. Eso literalmente Pablo está haciendo como, mira, es que tienes un tumor maligno, tiene el tamaño de este puño, pero yo creo que con él puede sobrevivir. Hermano, no, quítele eso ya. Es decir, usted tiene que ser intervenido ya. ¿Por qué? Porque en Mateo 18 se nos dice un proceso. ¿Recuerdan el proceso cuando alguien ve a su hermano en pecado? Cuando el hermano peca contra ti, ve y habla con él,
¿cierto? Si no te hace caso, invita a 2 testigos, y si no te hace caso, llévalo a la iglesia, y si ni a la iglesia le hace caso, entonces ¿qué? Tenlo por gentil y publicano. Mejor dicho, él no hace parte de nosotros. Esta sentencia, mis hermanos, yo creo que necesita explicación, ¿cierto? Necesita una explicación de cómo es que es eso que uno entrega a los hermanos a Satanás. Entendamos esta disciplina. Primero, la dureza de la disciplina. ¿Por qué es tan dura? Porque de alguna manera, como les decía, se ha vuelto como una gangrena dentro de la iglesia. Y hay que acabarla inmediatamente. Es radical esa medida. 2, la naturaleza de esta disciplina. Si ustedes se dan cuenta, aunque suena muy tosco, la disciplina no es punitiva. Es decir, la disciplina no es solamente por castigar al hombre. La disciplina es pedagógica. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro versículo dice que lo entreguen a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, que su alma sea salva en el día del Señor. ¿Sí? Entonces la disciplina que están ejerciendo es para el bien del hermano. No es simplemente que nosotros seamos como jueces aquí. Usted está muy pecador para afuera, usted está muy pecador para afuera, usted está muy pecador para afuera. No. La disciplina está puesta para el bien del hermano. Si ustedes se dan cuenta, Pablo propone algo, que esa medida tan drástica va a ayudar a que la naturaleza pecaminosa del hombre sea quebrada y su alma sea salvada. ¿Cómo? Ya vamos a ver más adelante. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 20, Pablo nos muestra esta misma idea, que la disciplina es pedagógica. Cuando dice que él entregó a Satanás, porque es la segunda parte donde Pablo dice eso: entregué a Satanás, a Himeneo y a Alejandro para que aprendan a no blasfemar. Si ustedes se dan cuenta, también hay un para qué, para que aprendan a no blasfemar. La disciplina siempre quiere lograr restaurar al hermano. El propósito de esta disciplina es para que sea destruida esa naturaleza pecaminosa. Dice Proverbios 23:14: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hablando acerca de cómo tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Que ese frenón que representa la disciplina es por su bienestar. En ese orden de ideas, mis hermanos, yo quisiera animarlos a entender algo. La disciplina que la iglesia ejerce sobre nuestras vidas es una disciplina para nuestro bien. Pero entendamos este tema de cómo es que uno entrega a un hermano a Satanás. Eso es como muy cruel, ¿no? Como crudo. Ya Pablo nos mostró en 1 Timoteo que entregó a Himeneo y Alejandro, pero estaba leyendo un poco, estudiando el tema, y encontré que hay otros referentes en los cuales Dios no solamente ha entregado a Satanás, sino que lo ha utilizado para alcanzar propósitos puntuales. Job capítulo 2 versículo 6. Después de que Dios le entrega las posesiones de Job a Satanás, ahí están en tus manos sus posesiones. En el capítulo 2 versículo 6, que Satanás vuelve y le dice: no, pero es que es porque déjeme tocarlo a liberar, que él sí va a maldecirlo. Capítulo 2 versículo 6, ahí tienes a Job en tus manos, le dice Dios a Satanás, ahí lo tienes. Inmediatamente sale de la presencia de Dios. Satanás llega e infecta a Job con una lepra, ¿cierto? Con unas llagas dolorosas de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Pero lo más tremendo de esto, mis hermanos, es que esas llagas dolorosas son una de las herramientas que Dios usa para que Job termine en el capítulo 42 diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento delante de ti. ¿Ven cómo Dios usa a Satanás para afligir a su siervo y lograr el propósito que él quiere? Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, también nos hace una referencia de esto. Pablo dice que ha recibido unas revelaciones celestiales impresionantes, pero que para que no se exaltara
por las revelaciones que había tenido, le fue enviado ¿quién? Un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás que puso un aguijón en su carne. Y ese mensajero justamente es lo que hace que Pablo termine diciendo, ¿sabes qué? Me glorío entonces en estas frustraciones, ¿cierto? Como Dios le responde, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad, entonces yo me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Dios sea evidente en mí. ¿Cuál fue el elemento que Dios utilizó para eso? Nuevamente, Satanás. Dice este predicador John Piper que cuando la iglesia toma esa actitud y Pablo toma esa actitud de sacar y entregar a un hermano a Satanás, no solamente que lo está sacando de la comunión de los santos, no solamente recordándole que de alguna manera, como en las sinagogas judías, se tenía esa figura de la excomunión, que temían tanto los judíos, la excomunión, que de alguna manera los sacaban del pacto que tenían con Dios y los ponían ahí como a juicio, ya no hay escampadero ni hay perdón para ti, ya Dios es el que te va a juzgar, ya Satanás es el que te va a juzgar. Ahora, dice John Piper, así entonces vemos que Satanás puede ser usado bajo el control de Dios para santificar a su pueblo. Él trajo a Job a un mejor entendimiento de él, mucho más allá de su prosperidad. Y también trajo a Pablo para gloriarse en las tribulaciones y ver el poder de Cristo manifiesto en medio de la debilidad. En otras palabras, Pablo está esperando, dice John Piper de este texto, Pablo está esperando que entregar a este hombre a Satanás, no solo el sacarlo de la comunión, traiga cierta miseria, de forma tal que esta persona pueda ir como Job y decir, mis ojos ahora ven al Señor, me retracto y me arrepiento. Pablo continúa en nuestro segundo punto hablando de la explicación, ya hizo la sentencia, pero explica por qué fue tan duro, por qué está haciendo esto. Dice nuestro versículo 6, hace mal en jactarse, lo reprende. ¿No se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Y aquí vamos a responder esto como en una serie de preguntas. La levadura era entendida en el contexto judío como eso que contaminaba, era como un paralelo de la contaminación del pecado. Esa levadura no podría estar presente en el día de la Pascua que celebraban los judíos. Ellos tenían que limpiar toda la casa de la levadura, que era literalmente como si estuvieran arrepintiéndose de sus pecados, están sacando eso fuera. ¿Recuerda cuándo fue la Pascua? Exactamente, en la salida de Egipto, esa noche que se ejecuta el juicio sobre los primogénitos de Israel y que ellos matan un cordero y limpian y ponen sangre alrededor de los dinteles. Ahí está la Pascua. Dice Pablo que eso era como una costumbre, el comer pan sin levadura. Y como salieron tan rápido de Egipto, de alguna manera como que quedó esa costumbre de que no tenían que tener levadura en su pan. Siempre en la Pascua ellos quitaban esas cosas de toda la casa, la purificaban. Y Pablo está utilizando esa imagen que es tan común para ellos para recordarles eso. Hermanos, un poquitico de levadura se tira en la batica de cuadros, leuda toda la masa. ¿Qué debemos hacer? En el versículo 7, ¿qué debemos hacer entonces? Desháganse de ella, límpiense. ¿Con qué propósito? ¿Alguien lo ve? Versículo 7. ¿Para qué ese limpiarse? El quitarse el pecado, quítese eso. ¿Para qué? Para que seamos masa nueva, versículo 7. Panes sin levadura. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debiera un creyente luchar contra su pecado, quitarlo, hacer esfuerzos por hacer como morir lo pecaminoso dentro de él? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Saben por qué dice Pablo? Para que seamos coherentes. Quítense, para que seamos masa nueva, dice el versículo 7, panes y levadura, como lo son en realidad. ¿Por qué debemos hacer eso? ¿Por qué nosotros debemos pelear contra el pecado? Mis hermanos, porque Cristo murió justamente para eso. Pero no solamente para posibilitarte eso, sino que ya te dio un nuevo estatus de santidad delante del Señor. Delante de Él, cuando tú estás en Cristo, ya no hay culpabilidad para ti. Ya no hay condenación para quienes están en Cristo. Por eso Pablo les dice, hermanos, es que en Cristo ustedes ya han sido perdonados. Ya. Límpiense, porque ustedes en realidad ya son santos. Ya son santos. Más adelante en el capítulo 6 Pablo va a decir, hermanos, ustedes no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Y eso, mis hermanos, eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder de nuestro Dios. Ustedes ya son eso. Así que compórtense como lo que ya son en Cristo. El llamado es un llamado a la coherencia. Dios nos invita a tratar con nuestro pecado cuando tú estás en Cristo, no para ganar algo de Dios, no para ganar que Dios me ame, no porque Dios me va a dejar, no porque me va a quitar la salvación. No, te llama a luchar contra tu pecado, porque esa fue la identidad que ya te dio. Me decía un pastor que esto es como el llamado a la coherencia que tienen. Yo siempre que toco la caja me quito el anillo, no voy a pensar que fue otra cosa. Porque rompo el tambor con eso. Es como los recién casados, ¿cierto? Recién casados, que llevan un mes, 6 meses, y de alguna manera uno ve la dinámica y es cada uno es por su lado. Es decir, literalmente son dos solteros que se fueron a vivir juntos, ¿sí? Y llega el punto en donde se empiezan a dar cuenta de, no, es que la realidad de estar casados es otra, ¿sí me entiendes? Yo ya me casé, y muchas veces uno tiene que llamarlos después de que es el prematrimonial, al añito siguiente, venga, hagamos mantenimiento de los 1000 kilómetros. Mira, tú ya entiendes que ya son una sola carne, que las decisiones se toman juntos, que se someten las decisiones los unos a los otros, ¿cierto? Que tienes una prioridad en tu esposa, tienes una prioridad en tu esposo. Tú entiendes que ya los amigos son comunes también. Tú entiendes que los planes y las salidas por ahí son juntos. Es como que, sí, espérate un momento, ¿verdad que yo ya me casé? Yo sí, eso está en la letra menuda, así en la chiquitica. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Mis hermanos, sean coherentes. Ya ustedes han contraído nupcias con el Señor, ya le pertenecen a Él. Compórtense como lo que ya son en realidad. Sigue Pablo trayendo como una claridad. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 9 dice: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería. Y Pablo está como tratando de corregir una mala interpretación que la iglesia había tenido de una carta posterior. Y algunos ahí como notas se preguntarán, ¿cuál carta posterior si está en la primera de Corintios? Entonces, la 0. Hay muchas cartas que tenemos, y hay algunas otras cartas que no tenemos registradas en el Nuevo Testamento, pero que sí aparecen registradas en el canon bíblico, como que fueron enviadas a otras iglesias, pero que no están dentro de esta. Soberanamente, ni la iglesia las conservó, ni soberanamente el Señor las perpetuó. Sin embargo, nos dejaron estas cartas. ¿Qué es lo que nos da tranquilidad y fiabilidad de las Escrituras en este punto? Que las Escrituras mismas las señalan, no las esconden, ¿cierto? Hay otras cosas que no están acá.
Y hay otras cartas de otros hombres fieles en la fe, servidores del Señor, que en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, escribieron también, pero no hacen parte del canon, ¿sí? Estas son las escrituras que el Señor nos ha dado por miles de años. Nota aclaratoria. Esta es la aclaración. Parece que la iglesia había empezado así, bueno, entonces como nuestro llamado es a ser santos, entonces no nos juntemos con toda esa gente de afuera. Y empezaron a empezar como a vivir una vida monástica, se retiraron de los amigos del colegio, de los amigos de la universidad, de los amigos del trabajo, de los vecinos, empezaron como un ostracismo ahí, se empezaron a apartar de todo lo pecaminoso. Y Pablo les aclara: mis hermanos, es que si yo les hubiera dicho eso, pues entonces ustedes tendrían que salirse del mundo. Y es muy importante esto para nosotros como iglesia hoy, porque Pablo hace la claridad de que el llamado de la iglesia no es a apartarse del mundo, sino a sazonarlo, a ser sal y ser luz. Por eso, mis hermanos, cuando tú y yo nos aislamos, y óigame bien, a veces encontramos en la iglesia y en los programas de la iglesia una sombrilla donde escondernos, y no tenemos ningún tipo de contacto con nadie fuera de nosotros, exactamente como el necesario, el saludito, y no, guardémonos aquí para no contaminarnos. Lo que naturalmente pasa es que la iglesia empieza a perder el impacto que ha sido llamada a tener en el mundo. Por eso, mis hermanos, creo que Dios te llama a ti y me llama a mí a tener en la mente esta realidad. Yo tengo que estar con ellos. Tú tienes que tener relaciones con personas en tu trabajo, con tus vecinos. Muchos de nosotros, tristemente, apenas entramos a la iglesia, empezamos a perder todo el círculo de amistades que teníamos antes. Ahora, sé que muchos lo toman por prevención, sí, pero creo que a veces hay un mal entendimiento de esto, porque dejamos de salar y de ser luz donde el Señor nos llama a hacerlo. Simplemente una claridad. Verifica que si vas a tomar esa iniciativa de ir al mundo y sazonarlo, verifica que no pierdas tu sabor, ¿sí? Y si tienes la iniciativa de ir a dar luz en medio de la oscuridad de tus compañeros y de tus amigos, solo verifica que no te estés apagando a causa de eso. Mira hasta dónde puedes, ¿sí? Pablo les hace esta claridad, les aclara: yo lo que les dije es que ustedes no deben relacionarse con los que, llamándose hermanos, es decir, con creyentes, dice la Nueva Traducción Viviente, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Es bastante radical ese llamado de Pablo a, mira, ni siquiera comer con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es esa medida tan dura como de aislarlo en un sentido? Porque sabes que cuando seguimos en la comunión con hermanos que no han confesado y no han tratado sus pecados, sino que con liberalidad continúan en ellos, estamos haciendo exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Estamos afirmando que la iglesia aprueba ese tipo de comportamientos. Hace un año, nuestra iglesia tuvo que hacer un proceso de disciplina a uno de nuestros hermanos, a uno de los miembros de la comunidad. La razón es que nuestro hermano endureció su corazón, dejó a su esposa y empezó a vivir una vida promiscua con otras mujeres. Y por un lapso más o menos de un año y medio, varias personas fueron animadas a ir, a hablar, a animarlo al arrepentimiento, a volver a los pies del Señor Jesucristo. Pero después de ese proceso tan largo, que creo que se tomó mucho tiempo, al final la iglesia tomó la decisión de hacer esa excomunión, de practicar la disciplina. Literalmente nosotros no tenemos parte con este hermano. Nosotros no podemos ratificar la confesión de fe de él, porque su forma de actuar
es en contra del Evangelio y no han mostrado arrepentimiento. Sin embargo, una de las cosas que la iglesia promovió y aconsejó a toda la membresía, mis hermanos, si ustedes ven a nuestro hermano en pecado, ¿cierto? Ustedes lo ven, el diálogo que tú tienes que tener es: arrepiéntete y vuelve al Señor. Porque de lo contrario, cuando hacemos ese tipo de conexiones, no, es que es mi amigo, estamos validando la misma conducta que Pablo estaba reprochando aquí. ¿Es duro eso? Sí, pero recuerden, la disciplina es para el bien de ellos, para que el hermano se dé cuenta como que, viste, es que estoy muy fregado, ¿cómo es que ya hasta me echaron de la iglesia? Es decir, hasta qué punto se ha endurecido mi corazón contra el Señor, que un día alabé y al que un día le entregué mi vida. Eso es lo que busca la disciplina, volverlos al Señor, no simplemente juzgarlos. Pero uno se hace una pregunta grande al leer un texto como estos. Entonces, ¿qué pecados son dignos de ser disciplinados? Pablo menciona la inmoralidad, el pecado sexual en todas sus expresiones, la avaricia, que es ese afán de tener riquezas y de no ser generoso, la idolatría. Nosotros no tenemos de pronto imágenes ahora, pero sí tenemos ídolos en que ponemos nuestra esperanza. Personas calumniadoras, que son mentirosas o que hablan mal de los demás, borrachos o alcohólicos sociales, ¿cierto? Estafadores, esos que mienten para sacar provecho. Pero quisiera, mis hermanos, hacer una claridad en esto, y perdóname que me tome un tiempo más amplio para hacerlo. ¿Qué hay de las personas piadosas que no tienen pecados extravagantes como estos, ni pecados tan visibles? ¿Debería la iglesia meterse también a llamar al orden a hermanos por pecados como el orgullo, la comodidad? Y para responder esa pregunta, quiero que anoten por ahí en sus notas, Efesios capítulo 4 nos da un cuadro para entender cómo es que la iglesia debe funcionar y particularmente hacia qué debe apuntar. Y Efesios capítulo 4 dice literalmente que la iglesia va a crecer junta, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una imagen del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Mis hermanos, la iglesia ha sido llamada como el instrumento en las manos de Dios para transformar tu corazón, para que llegues a la estatura de Cristo. Y pastor, pero eso está muy lejos. Pues bueno, ese es el estándar de Dios. Y mis hermanos, si Dios no negocia su estándar de lo que quiere ver en ti, no entiendo por qué la iglesia debería negociarlo. ¿Por qué en la iglesia uno debería permitir que haya gente que trate con dureza a sus trabajadores? Que sea mordaz al criticar a otros. ¿Por qué en la iglesia del Señor se debería permitir, si nuestra imagen es la imagen de Cristo, lo que queremos llegar a ser, por qué deberíamos permitir el chisme dentro de nosotros? ¿Por qué deberíamos permitir las contiendas? ¿Por qué la iglesia del Señor debería permitir que los esposos hablen con dureza a sus esposas? ¿Por qué? ¿Por qué debería permitir que las traten mal? ¿O por qué debería permitir que las mujeres no se sujeten a sus esposos? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia debería aguantar la comodidad de algunos hermanos? ¿Por qué debería permitir la avaricia dentro de nosotros? ¿Por qué debería hacerse eso? ¿Por qué deberíamos permitir que evadiéramos impuestos? ¿O por qué deberíamos permitir de alguna manera que pagáramos como fraudes para ser librados? ¿Por qué deberíamos permitir la mentira dentro de nosotros? Hermanos, ¿por qué? Si Dios no negocia ni baja su estándar, ¿por qué nosotros sí lo hacemos? Y créanme que cuando les decía que este es uno de los textos más duros que me ha tocado a mí, es justamente porque me he dado cuenta cómo esas crisis sociales han afectado a mi propio corazón como pastor. Y hemos dejado, quizás por años, pecados sin tratar dentro de esta comunidad.
Y créanme que en este momento hay aún personas que consideran que, ve, allá sí se puede hacer eso. Creo que ojalá de alguna manera la iglesia se pareciera más a esta asociación de alcohólicos anónimos. Porque al menos ellos, mis hermanos, al menos ellos tienen que rendir cuentas. Tienen que decir cuándo cayeron. Y tienen que hacer compromisos para salir de ahí. ¿No debería ser la iglesia algo así? Si el proyecto de Dios es hacernos y transformarnos como Jesús, ¿no debería ser algo así? No debería ser donde yo llego y digo, mi hermano, mira, pequé con ira contra mi esposo hoy. Mira, le estoy pagando mal a mis trabajadores. Mira, me peleé con alguien en mi vecindario. Insulté a tal persona. Mi hermano, ¿sabes qué? Mira, pagué estas cosas. ¿No debería ser un lugar la iglesia así? Donde nosotros tratáramos con nuestro pecado. Pero a veces siento que la iglesia es más como esa clase de yoga que aparece por todas partes hoy en día. ¿Cierto? No importa cómo tú manejes tu vida ni en qué rollo estés metido. Allá vas para tener un momento de paz y de tranquilidad. Y eso a veces, tristemente, se ha convertido en la iglesia del Señor. Entramos con pecado, salimos descansaditos, pero sin ningún ánimo de tratar el pecado en nuestra vida. Ahora, ¿eso quiere decir que hay que ser perfecto para entrar a la iglesia? No, para nada. El Señor mismo dijo que Él venía por los pecadores y por los enfermos. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que cuando tú entras a la iglesia, entras para que tu vida sea tratada por el Señor. ¿Y sabes a través de quién? No pienses que solamente va a ser a través de la palabra y la oración. A través de tus hermanos. Una nota puntual que quiero dejar aquí, mis hermanos. Este texto nos ayuda a entender que la integridad sexual es una de las principales formas en que nosotros respondemos a la gracia y al perdón del Señor. La integridad sexual. No negociemos con eso, por favor. No negociemos con eso. Por lo que es válido en el mundo. No negociemos con eso. Pero Pablo termina en el versículo 12 hablando de juzgar. Y es curioso porque en el capítulo 4, en el versículo 5, nos está diciendo, no, hermanos, no juzguen a nadie. Y aquí nos dice, juzguen. Entonces, ¿sí o no? Juzgar es literalmente emitir como un juicio de valor sobre la actitud de otra persona. Por eso lo que está animando Pablo es, mira, hermanos, supervísense, miren, chequéense unos a otros y denuncien lo que está torcido. Ahora, cuando Pablo dice que no juzguemos, no nos juzguemos, lo que está diciendo es que no juzguemos los motivos, porque los motivos los juzgará el Señor. Es decir, si un hermano entra ahí cabizbajo como mirando feo, ay no sé, si ve, ay, no saluda porque es que él es todo egocéntrico, él sí no le gusta no sé qué, cierto que uno se llena como como de lecturas del hermano, él está haciendo eso por esto y esto y esto y esto. No, nosotros no somos llamados a juzgar los motivos, de alguna manera las intenciones. Lo que Pablo nos está diciendo que juzguemos aquí, la iglesia debería juzgar, es que algo que es visible, que es tangible, que es pecaminoso en la vida de otro. Sí es menester de la iglesia meterse en tu vida, pero hago una nota aclaratoria con la que termina nuestro texto. ¿No son ustedes, versículo 12, los que deben juzgar? ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? ¿Quién es quién? ¿Quiénes son los de afuera y quiénes son los de adentro? Los de adentro es la iglesia y los de afuera son los que no han entrado. Okay. Si hay una persona... Si una persona entra a esta iglesia por primera vez hoy, ¿es parte de la iglesia?
¿Qué lo hace parte de la iglesia? La membresía. Mis hermanos, lo único que puede a nosotros como iglesia darnos a entender quiénes somos, cuántos somos, es la membresía. La membresía funciona como una membrana. Ustedes vieron que hay una reunión de miembros ahorita. La membresía funciona como una membrana. Una membrana que protege de agentes externos y de alguna manera protege a los que están adentro. La membresía no solamente funciona así, sino que es lo que le permite al pastor saber cuáles son las ovejas por las cuales va a dar cuentas delante de Dios, como dice Hebreos 13. ¿Cómo sé yo por quién me va a pedir cuentas el Señor? Solamente por las personas que yo sé que son parte de la iglesia. Y mi hermano, no, el hecho de que asistas a esta iglesia no necesariamente quiere decir que tú haces parte de esta iglesia. Nosotros somos una iglesia bautista. En nuestros principios bíblicos y nuestro entendimiento, nosotros, yo como pastor, y ninguno de los pastores ni la asamblea general puede disciplinar a nadie que formalmente no se haya sometido a la iglesia. Así que si tú estás en pecado, yo no tengo jurisdicción sobre ti. ¿Me entiendes? Si tú estás en pecado, yo no tengo jurisdicción sobre ti. Puedo hablarte, puedo exhortarte y animarte, pero tú no podemos vivir este proceso contigo. Porque en la membresía, cada uno de los miembros de esta comunidad ha entendido esto. Ha entendido que no somos parte de la iglesia, sino que nos sujetamos a la iglesia. Que de entrada, nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida es para los otros. Los otros tienen inferencia para nuestro bien sobre nuestra profesión de fe. Esa es la iglesia. Y por eso, a veces es que muchos huyen de la membresía de la iglesia. Porque literalmente es que tú te cases con la iglesia. Entonces, mira, hago un pacto donde yo pertenezco acá. Tienen deber de cuidarme y animarme en la fe, pero también adquiero el compromiso de que yo voy a cuidar y animar a mis hermanos en la fe. Que mis hermanos sí son de mi inferencia, sí me importan. La membresía es ese lugar donde yo sé claramente, y nuestros miembros saben quién es un creyente y quién no. Nosotros podemos ratificar eso. Mira, la profesión de fe de este hermano es verdadera y todo un cuerpo de miembros la ratifica. ¿Cómo? ¿Porque es perfecto? No, porque peca, pero lucha con su pecado, porque camina en ese proceso de santificación. Eso es lo que validamos. Yo quisiera, en un sentido, animarte. Si de pronto tú no eres miembro de la iglesia, esta iglesia se compone más o menos como de 100 personas y 20 niños, 25 niños. Y hay 30 miembros de esta iglesia, solamente 30 miembros. 30 personas que sabemos que están comprometidas con el Señor, que sabemos que están rindiendo cuentas a otros, que sabemos que tenemos la responsabilidad de cuidarlos y de llamarle la atención en sus vidas para su bienestar, para la gloria del Señor en medio de la iglesia. Pero el resto no tenían membresía. Somos asistentes, muchos de ustedes son asistentes a esta iglesia. Y yo quisiera animarte. Si tienes inquietud sobre la membresía, acércate a mí al finalizar. Porque me gustaría mucho invitarte a nuestro ágape de miembros para que veas qué pasa allá. Qué es lo que hablamos. Porque nos incumbe la iglesia, entendemos que la iglesia es nuestra. Y que somos todos parte de ella. Es nuestra responsabilidad. Pero quisiera exhortar a algunos que quizás van saltando de iglesia en iglesia. ¿Sabes cuál es el riesgo mayor que tienes ahí? ¿Quién puede vigilarte, hermano? ¿Quién te cuida a ti? ¿A quién le rindes cuentas? ¿Quién va a dar cuenta por ti delante del Señor? Ahí está la importancia de esta iglesia local. Para terminar, empezamos hablando de crisis, de 3 crisis puntuales: de la autoridad, de relatividad, egocentrismo. Y como sé que simplemente decir, bueno, tenemos que tener diferencia en la vida de nuestros hermanos,
sé que eso no va a funcionar, tiene que haber un aliciente mayor para nosotros poder ser movidos de nuestra rebelión, de nuestra subjetividad y de nuestro egocentrismo. Tiene que haber algo que nos mueva de ahí, que transforme el corazón. Y ahí es, mis hermanos, donde yo quiero levantar y presentarles a nuestro Señor Jesús. Él, ante la crisis de autoridad, vivió todo el tiempo sujeto al Padre. De hecho, negó sus propios deseos. Señor, mira, si es posible, aparta de mí esto. Pero no sea lo que yo, sino lo que tú. Él no solamente lo modeló, sino que por esa obediencia nos liberó del dominio del pecado. Como dice nuestro texto, Él es nuestro Cordero Pascual, el que rompió las ataduras que teníamos. Y una atadura a muchas cosas, para que solamente estuviéramos sujetos a un solo Señor, a nuestro Dios. Ante la relatividad, Jesús no transó con la verdad, no negoció ni miró que era aceptable o no, sino que aceptó que el pecado era algo terrible y que tenía que ser castigado. Y Él mismo, en la cruz, muestra la gravedad del pecado en la vida de la humanidad. Y ante el egocentrismo, como dice Filipenses, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló, se rebajó a sí mismo. Él no se amó tanto que dijo, no, pues ¿sabes qué? Pues yo aquí de Dios estoy muy cómodo, yo porque me voy a ir a que me maltraten por estos pecadores, que de ahí para adelante yo sé que me van a seguir fallando. Era tanto el amor que tenía por nosotros que entregó su vida en rescate por nuestro pecado, y por su Espíritu Santo nos dirige día a día hasta transformarnos a la imagen suya. La única forma de que nosotros, que tú y yo, podamos ser rescatados de esas cosas, de esas crisis que no solamente afectan nuestra sociedad, que nos afectan y que por eso es que nos paralizan a la hora de tratar el pecado en la comunidad, es que nosotros podamos venir y rendir nuestra vida a Jesús. Solo así es que tú y yo vamos a poder someternos realmente a la autoridad de Dios, sometiéndonos a nuestros hermanos y a nuestros pastores. Solo cuando hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo es que nosotros podemos llamar al pecado pecado con toda libertad, no tenemos que disfrazarlo. ¿Por qué? Porque sabemos de alguna manera que ya fue pagado el precio, ya el pecado fue vencido, y no tengo miedo de decir, mira, sí, estoy luchando con esto, pero por eso es que tuvo que morir mi Salvador, y gracias a Él que tengo esperanza de que Él va a terminar con esto en mi vida, que esto no me va a atormentar para siempre. Por eso no tenemos miedo de tratar con el pecado en nuestra vida. Gracias a Él podemos nosotros considerarnos parte de un cuerpo que sí, mis hermanos, tiene que ver con el bienestar del otro. Gracias a que Jesucristo se ha preocupado por mí y ha dado su vida por mí, es que yo estoy libre de dejar de pensar en mí mismo, de sobarme, de buscar mi bienestar y poder con libertad amar de la manera que fui amado, exhortar de la manera que fui exhortado, rescatar de la manera que fui rescatado cuando estaba endurecido en mi corazón. Jesucristo no solamente nos modeló eso, sino que nos capacitó para poder hacerlo. Entre más tú experimentes la obra de Jesucristo en tu vida, más libertad vas a tener para tratar con el pecado de otros. ¿Y sabes qué? Mayor apertura y libertad vas a tener para que otros traten el pecado en tu vida. Quiero hacer 3 llamados como aplicación. Un llamado personal. Mi hermano, si de pronto tú estás escuchando y tú apenas estás acercándote al Señor, buscando la iglesia, tratando de entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida, primero yo en verdad quiero pedirte perdón. Y quiero pedirte perdón por las veces en que la iglesia o esta iglesia
te ha hecho sentir que el Evangelio no tiene poder para cambiar. Perdóname si dentro de nuestra comunidad ha habido pecados que te han mostrado que no tiene sentido seguir a Dios. Si la gente vive así, igual. Perdóname si como iglesia hemos pisoteado el nombre de nuestro Señor. Y yo quisiera animarte a entender eso. Somos una iglesia quebrada, que caminamos detrás de nuestro Salvador, que sabemos que puede restaurarnos. Pero perdóname si de pronto la iglesia, esta u otras, te han llevado a decir, ¿sabes qué? No vale la pena eso. Es la misma cosa. Mira, si ese es cristiano y se comporta así, si ese es cristiano y trata a su esposo así, o su esposa así, si ese es cristiano y en el trabajo es así, perdóname y perdona a la iglesia del Señor. Mi hermano, si tú eres un creyente esta mañana, tengo un llamado para ti. Trata con el pecado en tu vida. Y el lugar donde lo vas a tratar es aquí. Si estás luchando con algo pecaminoso, o si has caído en cosas pecaminosas en tu vida que saben que claramente desagradan al Señor, confiesa tu pecado a otro hermano. Confiesa para poder acompañarte, para poder cargar tus cargas, como dice Gálatas capítulo 6, para poder restaurarte con amor. No pienses que eso lo vas a hacer solo, eso es una mentira. Necesitas a otros. Un llamado fraternal. Mi hermano, si tú eres parte de esta iglesia como miembro, yo quiero recordarte lo que hicimos en el curso de membresía. El ministerio de los unos a los otros es tu principal ministerio. Así que tú no te puedes quedar callado cuando ves algo errado en la vida de otro hermano. Tu deber en el Señor es amarlo tanto que le vas a decir la verdad, que vas a orar por él. Y no solamente como señalar o soltar la bomba. Dice Gálatas, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. ¿Con qué? Con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y mis hermanos, así cumplirán la ley de Cristo. El papel tuyo dentro de esta iglesia, mi hermano, sí tiene que ver con el otro. Si tú te callas, si tú no hablas, porque te incomoda, porque te vas a sentir muy mal de lo que otros piensen de ti, porque de pronto no vas a ser el malo del paseo, mi hermano, estás faltando al Señor. Estás faltando al Señor. Y estás faltando a tu hermano. Por eso te animo a este llamado fraternal. Toma tu lugar en la iglesia. Y permite que otros tomen el lugar para ti. Y por último, un llamado comunitario. Si tú no eres miembro de esta iglesia, yo te animo a que te acerques a mí al finalizar de este sermón. Y quiero darte un material para leer, para que tú entiendas, porque necesitamos entender qué es la iglesia del Señor y cómo bíblicamente fue diseñada para funcionar. Quizás has estado rodando por mucho tiempo y necesitas dar un paso de compromiso. Quizás lo que te impide dar pasos a la membresía no sea la incomodidad de tener que ir a las asambleas, sino la incomodidad de saber que otros van a empezar a meterse en tu vida. ¿Sí? Pero créeme, si hay algo esperanzador en todo este mensaje, es que esta iglesia ha sido el regalo que Dios ha dispuesto y preparado para ti. Porque eso que te estorba tanto, que te molesta en la vida, que te hace sentir tanta culpabilidad con el pecado y que te aleja de Dios, eso, mis hermanos, es lo que la iglesia ha sido llamada a hacer. A tratar contigo hasta que vea a Cristo relucir en ti, en tu trabajo, en tu universidad, en tu matrimonio, en tu soltería, en la crianza de tus hijos, hasta que Cristo sea formado. ¿No les parece eso hermoso? Amén. La iglesia es un regalo que Dios ha dispuesto para ti. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga.